Con nosotros el profesor Alberto Spektorovsky está en una ciudad cercana a Tel Aviv. Y lo primero que le quiero preguntar, profesor, ¿cómo está usted y cómo está su familia en este momento? Bueno, nosotros estamos todos bien, en casa, obviamente, con los límites que obliga el momento, este, pero como todos acá, muy preocupados por esta situación, que es una situación sumamente dura, de las más duras que hemos tenido que vivir en la historia de este país. Sí. Lo sé. Quiero, obviamente, hablar de la repercusión que tiene este momento, pero también de hacia dónde podría escalar, porque no estamos hablando de un ataque, sino de distracción. Algunos analistas dicen que Hamás aprovechó, lanzó cohetes como para que las fuerzas israelíes se concentraran allí, y allí fue como pudo irrumpir en la cerca en Gaza y entrar por tierra, por aire, por mar. ¿Cómo lo definiría usted? Porque vimos una imagen muy dolorosa de un israelí que le decía a la Fuerza Armada: ¿dónde estaban ustedes? Mi hermano murió. ¿Qué diría que falló aquí? ¿Cómo lo ve en perspectiva, aún en medio del conflicto? Bueno, yo creo que lamentablemente falló todo. Mm. Falló a nivel táctico inmediato, lo que se podría decir, digamos, el servicio de inteligencia más inmediato. No se olvide usted de que Israel es una potencia en materia de inteligencia militar. Llegamos absolutamente a todos lados. Y a pesar de eso no pudimos ver lo que a 15 metros de nosotros. Increíble. Esa es una falla que todavía va a ser investigada digamos, por todas las comisiones de investigación, porque es inexplicable. ¿Eh? Y a nivel de la concepción, que es lo más global, ahí también hubo un error básico que tengo que admitir que yo también lo cometí. Decía, es la visión que tenía el primer ministro, pero yo, digamos, desde afuera también pensaba que esa era la situación, que era considerar al Hamas como un enemigo potable. Todos sabíamos que era un enemigo criminal, que es un movimiento terrorista de lo peor islámico, y lo vimos ahora claramente. Pero pensábamos que era un enemigo criminal manejable. ¿A qué me refiero? Al hecho de que, siendo un movimiento terrorista criminal, al mismo tiempo dirige un país, es decir, un país, una zona, una región, que es como si fuese un país. ¿Eh? Ahí vive gente que necesita consumir, que necesita vivir, que necesita vivienda, que necesita esto. Entonces, la idea era, bueno, dado a que tienen que hacer todo eso, ¿eh? Se puede considerar de que cuanto mejor welfare tienen, menos tiempo le van a quedar para el terror. Ahora, entonces, ¿qué pasaba? Había que coordinar eso, porque nosotros sabíamos, Israel sabía que gran parte del dinero que entra, de lo mucho o poco que entraba a la zona de Gaza, era destinado al terrorismo. Bueno, se consideraba de que, muy bien, en el momento van a aprender que la mayor parte del dinero tiene que ser llevada a su propio beneficio, les conviene a ellos. Era como diciendo una concepción racional, que obviamente uno puede decir también, pero bueno, ¿y por qué no hicieron ustedes más? Eh, Puede ser, no hicimos lo suficiente quizás, pero ¿por qué? Porque también pensábamos que al mismo tiempo que dedicaban a su población, también la dedicaban al terror, y que era evidentemente una organización terrorista. Se intentó jugar con eso y con otro elemento más, que con el Hamas no hay sobre qué dialogar fuera de concepciones tácticas, de decir, bueno, ustedes no den un paso más allá, yo no doy un peso más acá, nos controlamos en el medio, no hagas esto, yo no hago aquello, pero hablar de, a ver, un arreglo de paz, no, ellos no quieren ningún arreglo de paz, pero ese era el asunto. No nos importaba que no quieran un arreglo de paz, era mejor para nosotros que no quieran un arreglo de paz, y ahí falló la concepción, porque en el momento determinado salió la uña al gato, y la uña al gato fue demasiado dura, fracasó todo, porque no solamente vimos
una organización terrorista, es criminal al nivel genocida. Lo que hicieron en estos 2 últimos días fue casi genocida, no casi, total. Fue una masacre. Niños, mujeres, todo, a todo fueron. Profesor, yo lo entiendo porque hay otros analistas quienes dicen que quizás Israel pensó que permitir que 20.000 palestinos ingresaran a tener una oportunidad de trabajo, una mejor vida, ver esto como una transacción económica que mientras mejor vida tuvieran, menos iban a estar ideando estrategias como para atacar, fue quizás el gran fallo. Exactamente. Yo pensaba eso también. Yo pensaba eso también y Israel lo dejaba hacer justamente porque pensaba eso también. Sí. Si Netanyahu dejaba la plata de Qatar entrar, sea, hoy en día se lo acusa a Netanyahu y creo que tienen razón en acusarlo. De la misma forma me pueden acusar a mí. Bueno, yo no tenía ninguna responsabilidad política, pero digamos, desde el punto de vista de criterio también estaba con esa idea de que se podía y se podía progresar en esa situación. Inclusive hay gente de la derecha más dura de Israel que en algún momento pensó en crearles a la gente de Gaza un puerto, es decir, como diciendo para que puedan tener, digamos, entrada de mercaderías, en fin, etcétera. La derecha, no la izquierda, la derecha de Israel pensaba eso. ¿Por qué pensaba eso? Por eso mismo que le acabo de decir, porque con el Hamas no había lo que dialogar, fuera de cuestiones tácticas y cuestiones, digamos, de exactamente como le dije, vos no pises acá, yo no piso acá. Cosas así que esa era la calidad del diálogo que quería Israel Esto es lo con que los demuestra, palestinos en estos profesor, momentos. es que evidentemente jamás lo que quería era sabotear estos acuerdos de Abraham, la ampliación de los acuerdos de Abraham. Y no solo eso, sino que lo que estamos viendo es que incluso la propuesta de quienes de manera a veces ingenua piensan en una solución de dos estados, se olvidan lo que pasó en el 2018. Ya se les ha ofrecido ampliar el territorio en Cisjordania, incluso parte de Jerusalén, y no lo quisieron así. Es decir, aquí no se trata de que ellos quieran más territorio, es que, como muchos insisten y concluyen, es que lo que quieren y van a querer siempre es la desaparición de Israel. Y bueno, hay una salvedad. Ok, Las negociaciones que se hicieron en las cuales Israel ofreció y no funcionó fue no con el Hamas. Hamas nunca tuvimos no, la autoridad negociaciones. palestina, Con la claro. autoridad palestina, con la gente de Fatah, en fin, etcétera, etcétera. Y Ujú. tampoco funcionó con ellos. Tampoco funcionó con ellos. Eh, eh, pero por lo menos con ellos en estos momentos había ciertos acuerdos. Es como decir, el proceso de paz fracasó, pero los acuerdos que se lograron, por lo menos momentáneamente funcionaban, los acuerdos de Oslo. Es decir, existe una autoridad palestina, existe una policía palestina, en cierta forma, mal, bien, colaboran con el ejército de Israel de alguna forma u otra. En estos momentos no tanto, pero en momentos determinados sí. Es decir, tuvieron idas y venidas. Ese era un diálogo. Pero con el Hamas es otra cosa completamente diferente. Con el Sí. Hamas era como que se dice otra clase de diálogo. Es decir, con esto no dialogamos, no tenemos acuerdos de paz ni acuerdos en proceso que nos lleve quizás mañana a una paz. Pero nada. Es decir, podríamos decir que fracasó aquello y hoy en día fracasó esto también. Usted Lo escucha único que con sirenas donde se aquello, encuentra. perdón, Usted escucha sirenas donde se encuentra. Es decir, cómo es el día a día en ah, estas sí, a zonas? veces, sí, sí, a veces hoy bajamos al refugio una vez, sí, 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 cada día, es decir, y va a ser, y va a seguir durante este mes. O Sí. sea, porque la visión de futuro es que se va a prolongar la violencia, es decir, no me cabe ninguna duda de que Israel está decidido a entrar en Gaza de alguna forma u otra, va a ser muy duro el asunto, porque como todo el mundo sabe, también hay rehenes, y eso Israel lo tiene que considerar. Ajá, a la hora de Este, atacar, claro. una decisión que no quiero estar en los pies de ninguna de las que tengan que tomar esa decisión, porque si Israel ejecuta lo que tiene que ejecutar, lo que tiene pensado hacer, obviamente la vida de los rehenes corre peligro totalmente, eso no me cabe duda. Es decir, es una situación sumamente comprometida, amén de que aparte de eso, puede abrirse un nuevo frente también en el norte, Eso le iba a con preguntar, Hezbollah. porque ya ha habido intentos de usar morteros desde el Líbano.
Y claro, entiendo que la situación en el sur la tienen controlada, pero ¿qué pasa en el norte del país? ¿Qué pasa si esta es una coordinación no solo de Irán con Hamas, como ya se ha comprobado, sino una Sí, coordinación entre distintos grupos terroristas contra Israel y Occidente? totalmente. Puede ser, inclusive puede llegar esto a, no, sí, a un enfrentamiento con Irán. También me animo a decir, no, eso ya quizás un poco exagerado, pero todo está en el paquete. Lo más cercano que es un enfrentamiento norte-sur, sin ninguna duda. Este, va a ser sumamente difícil, sumamente complicado, pero Israel es más potente que el Hamas y que el Hezbollah juntos. O sea, Israel sin guantes, o sea, como digamos una pelea de boxeo, pero sin guantes esta vuelta, Israel obviamente los va, los va a llevar, no quiero ponerme palabras que no suenen bien, pero quizás a la edad de piedra pudo llevarlo, ¿sí? Al Líbano como a Gaza. Es decir, yo creo que lo que hizo Hamas en estos momentos fue una especie de Pearl Harbor, ¿eh? Lo que le hicieron los americanos, Sí, los sí. japoneses, en el ataque de Pearl Harbor. Es decir, fue una victoria que sin ninguna duda hay que darle crédito al Hamas en el sentido de que sorprendió a Israel, operó de una forma increíble, pero la barbarie, la criminalidad eh, que hicieron, evidentemente despertó todos los instintos de Israel en estos momentos, que no está dispuesto a negociaciones. En estos momentos es a todo o nada. Y, y van a perder, jamás va a perder. Sí, sin ninguna duda va a perder. Pero eso obviamente, cuando yo digo va a perder, el concepto perder, ganar, Mm. eh, En una guerra, sí. eh, sí, obviamente que es No muy es doloroso, absoluto, no es absoluto, claro, ese concepto de ¿no? ganar. Y es muy, muy, muy doloroso, muy doloroso. No, creo que va a ser absoluto, pero es muy doloroso. Mm. Sí, va a ser un precio sumamente considerable. Profesor, ¿y a usted cuánto le duele en lo personal? Porque una cosa es el análisis geopolítico, siempre se ha dicho que Israel es como la primera línea de defensa de Occidente, ¿no? Es decir, lo que pasa en Israel nos tiene que interesar a todos, porque hubo el ataque en Egipto a un autobús de turistas judíos, es decir, los fanáticos de estos movimientos se pueden sentir alentados a atacar también en otros puntos del planeta. Esto no le está pasando solo a Israel, es Sí, lógico. sí, sí. Sí, sin Pero ninguna duda, no, a mí me afecta personalmente porque son mis conciudadanos, o sea, acá, es decir, nosotros vivimos una situación interna de casi guerra civil, digamos, en donde nos insultamos, nos, nos gritamos unos a los otros, pero en el momento como que se dice, donde las cosas duelen realmente, estamos todos unidos. Y en este momento no hay izquierda, no hay derecha, no hay centro, no hay nada, estamos todos unidos y la verdad que estamos esperando que se haga lo que tiene que hacerse, que es un gobierno de unidad nacional. ¿Eh? O sea, la oposición tiene que entrar dentro del gobierno porque acá en estos momentos no puede haber oposición para esta guerra. Después de la guerra, obviamente, toda la lucha política normal, como en cualquier país democrático. Este es un país democrático, muy democrático también, que quizás la democracia se exprese en una forma muy efervescente y gritona, pero sigue siendo democrático. Y bueno, en estos momentos, todos unidos. ¿cuánto duele Israel, profesor? Porque ver a jóvenes siendo secuestrados, ¿Cuánto, ¿cuánto, cuánto que cuánto duele Israel en este momento? ¿Cuánto duele? hoy? ¿Cómo? Impresionante. No, impresionante. La gente está dolorida. Estamos viendo las imágenes de las familias de la gente que fue raptada. Uno no puede que no se le caigan las lágrimas. Ni hablemos de los caídos.
más de 700, bastante más, 2.500 heridos. En guerras no ha sucedido, en guerras grandes no ha sucedido esto. Lo que me acuerdo yo de la guerra de Yom Kippur, casi cerca de 3.000 caídos, creó un trauma impresionante. Bueno, después de eso viene esto, pero allí era una guerra contra ejércitos. Acá es contra, obviamente, con una banda de criminales, pero obviamente que nos han hecho doler de forma, pero no pensada. Y obviamente que ese dolor se transforma en determinación, pero clarísima, de cómo esto tiene que terminar. Ay.